dónde se mueve la gente. Esto genera estadística y con estadísticas pueden generar soluciones escalonadas para, en el caso, colapso de tráfico. Ahora recibimos al ingeniero José Tomás Rivarola. Es el representante del estudio del caso Metrobús para el troncal de Ayala de la MAPC. Buenos días. Quiero señalar que no estaba previsto en este foro la presentación del proyecto Metrobús. De hecho, no voy a presentar el proyecto Metrobús. Sin embargo, en base a algunas afirmaciones que se estuvieron haciendo el día de ayer, el viceministro de Transporte y también el presidente de la CETAMA me solicitaron que haga algunas aclaraciones que estimamos que son importantes para la... para quien no me conozca, soy el ingeniero José Tomás Rivarola, coordinador general del proyecto Metrobús. Bueno, varias cosas me llamaron la atención personalmente el día de ayer. Se dijo que escucharíamos cosas que no nos gustarían y otras que sí. Tengo que decir que a mí en general lo que escuché me gustó mucho. Pero me llamó la atención una cuestión. Una cuestión es cómo nuestras instituciones no tienen memoria histórica de los distintos pasos que se van dando. Y entonces en este momento personalmente estoy participando por cuarta vez en el primer foro de transporte, porque he participado en los 10 años anteriores, ya participé en 3 otros foros, que eran todos ellos el primer foro internacional de transporte. Uno de ellos fue justamente cuando iniciamos el proyecto Metrobús en el 2008. Habíamos hecho otro cuando se hizo el Plan Z, posteriormente se hizo otro desde la INATRAN, y creo que me estoy olvidando de algunos primeros foros de transporte. Es notable cómo no existe memoria histórica en el tema. También escuché la excelente alocución del ingeniero Peter Aluche, que dijo unas cuantas cosas interesantes. Entre ellas mencionó al final de su alocución que había que elegir entre un sistema provisorio o un sistema que dure para siempre. Estas fotos que me fueron proveídas, como se ve allí, por la SP Trans, que es el organismo que regula el transporte de São Paulo, son fotos del metro de São Paulo, en hora pico, claro. Indudablemente, me hago la pregunta, ¿ver estas fotos significa que el metro de São Paulo funciona mal? No, probablemente nos está indicando lo bien que funciona. O sea, tiene una cantidad tan grande de pasajeros, que hace que haya este tipo de saturaciones en el que es el metro que transporta mayor cantidad de gente en el mundo en este momento por línea, y es probablemente el que mejor funciona en el mundo por línea. Digo esto porque permanentemente se están haciendo referencias al sistema BRT de Bogotá, donde se habla de la sobresaturación del sistema de Bogotá y donde efectivamente se están transportando más de 1 millón de pasajeros por día en ese BRT. Estoy particularmente de acuerdo cuando se señalaba que un BRT no tiene capacidad, o no debiera planificarse un BRT con más de 30.000 pasajeros por hora, por dirección. El de Bogotá está transportando mayor cantidad que eso y efectivamente hay una saturación importante en el sistema de Bogotá. Pero al mismo tiempo quiero recordar otra cosa que notablemente tampoco dijo el ingeniero Aluche. Él señaló, como es cierto, que en Bogotá y en Curitiba se están en este momento proyectando sistemas de metro, y eso es estrictamente cierto. Lo que no nos comentó el ingeniero Aluche es que el proyecto del metro de Bogotá comenzó en 1940 y el de Curitiba en 1950, y siguen proyectando el metro. Mientras tanto, en ambas ciudades hay respectivamente 7 y 9 corredores de BRT funcionando, que transportan a millones de pasajeros por día.
digamos, en lo que es una de las principales ventajas del BRT, y es que el BRT lo podemos tener funcionando en un año de trabajo, mientras que si empezamos a planear un metro o algo así, ahora es posible que en los próximos 20 años tengamos el primero. Pero volviendo al tema de la memoria histórica, también nos decía el ingeniero Luche que cuando se proyecta un sistema de transporte, lo primero que tenemos, de transporte urbano quiero decir, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la ciudad, y proyectar la ciudad. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Este trabajo, lo que hoy es el proyecto BRT, realmente comenzó en un proyecto que se llamó el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, que está aprobado por ordenanza y está vigente en este momento, ¿verdad? No se ha cambiado, donde se hacía por primera vez también un plan de movilidad, se llamó, desde un punto de vista urbanístico, con sus derivaciones metropolitanas, y lo más interesante es que aparece dibujado por primera vez como un proyecto prioritario lo que fue el sistema troncal de transporte, posteriormente tomado por el Plan Z, donde se estudiaron efectivamente distintas alternativas, porque estaba definido ese eje, se estudiaron los carriles exclusivos a la derecha, se estudió lo que se llaman carriles hub, que es High Occupancy Vehicles, o sea, carriles especiales para tránsito rápido dentro de la avenida. Se estudió la alternativa de los trenes livianos y se estudió la alternativa del BRT, que en ese momento todavía no se llamaba BRT, porque BRT pasa a llamarse después de la explosión de Bogotá. Ahí se hablaba de troncales, y vemos que en esta figura, que es la que sale del Plan Z, todavía estamos hablando de un BRT al estilo Curitiba, con paradas con buses de puerta a la derecha, en fin, ese tipo de cosas, pero ya utilizando los carriles centrales bajo el modelo Curitiba. Posteriormente, en el año 2000, el Consejo de la CETAMA aprueba el Plan Maestro de Transporte, que sigue aprobado hasta el día de hoy. Yo no sé si la CETAMA tiene las actas de aquel entonces, yo sí las tengo, se las puedo proveer. Está aprobado y pide al Ministerio de Obras Públicas el desarrollo del proyecto, ¿verdad? Con mandato del Consejo de la CETAMA, que hasta el día de hoy no ha sido derogado, por cierto. Y además la CETAMA toma ese trabajo y lo desarrolla todavía más. En julio del 2001 se presenta lo que llamábamos el Sistema Integrado de Transporte, donde se generaliza del corredor de Eusebio Ayala a un sistema para toda la ciudad, que es el que quedó finalmente aprobado. Desde luego que además se hizo el Plan MAVA, el estudio de Steve Davis and Glade en el 2007 y 2008, el Plan Conectas en el MOPC, entre otros antecedentes, hasta llegar al proyecto Metrobús. Entonces, creo que no se debe perder la memoria histórica de las cosas. No tenemos que estar reinventando la rueda permanentemente. Cuando arranca el proyecto Metrobús, se basa en años de estudios que nos llevan a definir, para avanzar rápidamente a los siguientes niveles de gestión del proyecto. Podría decir que este es el proyecto a puertas cerradas más extraño que hay, porque son años de estudio, años de publicaciones, años de presentaciones, años de discusiones como esta misma que venimos teniendo. Las características de los viajes no han cambiado esencialmente. El centro de Asunción sigue siendo el gran concentrador de viajes. Y acá viene el otro tema. El día de ayer estuvimos viendo sistemas que nos dicen, sí, bueno, tenemos el metro que transporta 40.000 pasajeros por hora y por sentido de base, el monorrail que puede llevar 30.000 pasajeros por hora y por sentido. Sí, pero nosotros necesitamos transportar 15.000 pasajeros por hora y sentido, que no los tenemos hoy. Hoy no transportamos esa cantidad. Hoy transportamos 12.000 pasajeros por el sentido, hoy transportamos 240.000 pasajeros en Eusebio Ayala, pero vamos a llegar a transportar 300.000 y 350.000 pasajeros. El BRT proyectado justamente tiene una capacidad de 30.000 pasajeros hora sentido, que sin embargo vamos a iniciar con una flota determinada, con una estructura de las estaciones, para 12.500 pasajeros hora sentido en este momento, con la suficiente capacidad de crecimiento. Pero además también se decía, ¿cómo vamos a meter un BRT en España? Y la respuesta es, en España no necesitamos un BRT. Sobre la avenida España tenemos una demanda de 7.000 pasajeros por hora y sentido. Eso se maneja con un buen sistema de buses, que tiene que estar integrado. Eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada.
Claro que tenemos que ir hacia el sistema integrado de transporte con una serie de modificaciones, sobre todo en el sector empresarial y en el sistema de gestión, pero desde luego que no es necesario hacer una infraestructura pesada como la que está proyectada en Eusebio Ayala. Y nuevamente vemos que entonces, si hablamos de una demanda de 15.000 pasajeros hora y sentido, indudablemente, y quiero recordar, el ingeniero Aluche ayer nos decía también, es mentira que haya competencia entre los modos. Cada modo tiene su nicho en el cual tiene un mejor rendimiento y opera mejor. Bueno, el eje San Lorenzo-Asunción es el nicho del BRT. Es el sistema que nos da el mejor rendimiento de capacidad de transporte versus inversión que podemos tener entre todos los sistemas de transporte y que tiene capacidad adecuada para los próximos 40 años en la ciudad de Asunción, aunque por el medio tengamos que cambiar la flota, como hay que cambiar la flota naturalmente en cualquier sistema de transporte, y recordando que no es cierto aquello de que un sistema sirve para siempre, simplemente porque las ciudades cambian. Por eso en Londres hay cientos de kilómetros de túneles que no sirven para nada, que ya sirvieron en su momento para los trenes subterráneos, el tube, como le llaman en Londres, el tubo, pero que hoy no están operativos. Lo mismo pasa en Nueva York, porque la ciudad va cambiando. La ciudad va cambiando. Entonces, no se puede proyectar para dentro de 200 años, porque en realidad nadie sabe qué pistola va a pasar dentro de 200 años. Yo no estoy muy seguro de saber qué es lo que va a pasar en nuestro país en los próximos 2 meses, pero por lo menos desde un punto de vista de la cantidad de pasajeros transportados, sí conocemos el tema. Se mencionó irresponsablemente, tengo que decirlo, disculpen que sea en esto un poco agresivo, que se hizo un proyecto que no entra en Eusebio Ayala. Yo no sé si quien mencionó eso piensa que en el Ministerio de Obras Públicas trabaja gente amateur, ¿verdad? Obviamente que, como cualquier proyecto, esto arrancó por la toma de datos que representaron dos cosas. De un lado, la encuesta de origen y destino para saber la demanda de transporte, y de otro lado, el relevamiento topográfico, donde levantamos más de 54.000 puntos en ese eje para tener el estudio planiarquimétrico, que desde luego llevó a la definición de la estructura vial necesaria y el diseño geométrico, con cortes de la avenida cada 50 metros, ¿verdad? Entonces sabemos exactamente lo que tenemos, dónde está cada arbolito, dónde está cada tapa de registro, dónde está cada acceso vehicular, cuál es el ancho en cada punto, y naturalmente, no sé si se distingue bien, pero este es el plano de planta de, ahí dice, proyecto expropiación. Claro que va a haber expropiaciones, desde luego que va a haber expropiaciones. Pero ¿saben cuánto? Son 3.000 metros cuadrados de expropiación en todo el trayecto. Y desde luego que los recursos para financiar esa expropiación están previstos dentro del crédito que hemos solicitado para financiar la expropiación. Finalmente no es sino una venta a precios de mercado, solo que es una venta obligada de la propiedad, pero siempre a precio de mercado. Eso está tasado, la tasación ha sido hecha por tasadores expertos privados, en base a la cual hemos hecho las previsiones presupuestarias que están incluidas dentro del préstamo. Se habla insistentemente de, ¿cómo es que se dice? Que el proyecto se va a apropiar de 2 carriles, que es ese tipo de cosas. La pregunta que me hago es si nosotros como sociedad tenemos que trabajar para la gente o tenemos que trabajar para las máquinas. En la torta de la izquierda vemos lo que se llama la composición de tráfico, donde los autos comportan tanto como el 60% del total de vehículos que se mueven en la avenida. Ahora, cuando transformamos eso en gente, considerando que en Asunción se mueven 1.6 pasajeros por automóvil, ¿verdad? Y la cantidad de pasajeros que se mueven en transporte público, la torta se transforma en la que vemos a la derecha, donde vemos la cantidad de gente que se está movilizando en transporte público
versus la gente que se moviliza en todo el resto. Y resulta que todo el resto es el que genera la congestión. Entonces, es lícito distribuir el espacio vial de una forma diferente para que la mayor cantidad de gente pueda utilizar y tener el beneficio de una mejor movilidad en la ciudad, cosa que también le tiene que interesar a los comerciantes, ¿verdad? Porque esto se va a mover de otra forma y se va a mover mejor. Entonces, confiscación de carriles. ¿De qué estamos hablando? Si estamos haciendo que el 80% de la gente se movilice mejor, más rápido y más confortable. Se habló del problema de los accesos a las estaciones. Estas son recomendaciones que vienen de las Naciones Unidas, específicamente de la OMS, donde recomienda o señala que cuando tenemos sistemas de transporte que queremos que sean de accesibilidad universal, podemos tener cruces a nivel con semáforos peatonales, puentes o túneles con elevadores, túneles con rampas, puentes con rampa, pero se recomienda como el mejor sistema para la accesibilidad el cruce a nivel con semáforo peatonal. Ayer se mencionaba en forma un poco jocosa, porque se decía, ¿cómo van a poner semáforos a demanda con botoncitos? Quiere decir que el tráfico va a estar parado. Bueno, lo entiendo, el señor aclaró que no entendía mucho de tráfico, el que lo dijo, pero desde luego que cuando se hace la demanda peatonal, eso entra en un loop que va a la computadora central y entra esa demanda dentro de la onda verde, no se detiene el tráfico, el peatón sigue esperando igual a que llegue el momento en que él pueda cruzar, solo que va a haber un tiempo que va a tener verde para él cuando el resto del sistema así lo funcione. Y además eso nos lleva a otro aspecto, que es, y que también lo mencionaba fuertemente el general Luche, que así está hecho nuestro proyecto, que es todas las mejoras urbanísticas que el proyecto Metrobús impulsa, que van desde las cloacas, los desagües pluviales, hasta el concepto de accesibilidad total, que implica rehacer todas las veredas, rehacer todo el sistema de señalización. ¿Por qué? Porque no basta con que la gente pueda ingresar al bus con comodidad. La gente tiene que poder llegar a la estación con comodidad. Y por eso se rehacen todas las veredas con accesibilidad universal para toda la gente, también todo el sistema semafórico. Se insiste permanentemente en lo que es una grave mentira, porque dicen, no, porque en Bogotá se hace con pasarelas. Esta foto es de Bogotá y de la principal central de Bogotá, donde se ve a alguien con silla de ruedas, de la señora con carrito para el bebé. Esto es accesibilidad universal. Esta es una foto de la Caracas, donde se ven los cruces peatonales y las estaciones, desde luego sin ningún tipo de infraestructura que no es necesario, como también lo prueba Curitiba, pero además, porque se puede decir que eso es un tema, es una cosa de sudacas, ¿verdad? O sea, como a nosotros nos importa mucho la vida, lo hacemos de esa manera. Estas fotos son de Berlín, que las tomé recientemente en el congreso que estuve en Leipzig, de paso estuve viendo. Fíjense que acá tenemos un tren liviano, ¿verdad? Y la estación de metro ubicadas en el eje de la calzada. Y en estos casos ni siquiera tienen semáforos peatonales para el acceso a estos sistemas. No estamos inventando nada, estamos usando las cosas probadas y comprobadas. Se mencionó el tema del monorriel, por lo menos insistentemente, del tema que dice que no usa espacio. Un sistema de transporte se hace desde el origen a destino. En nuestro sistema el origen está en Capiatá y el destino está en el puerto de Asunción. Si tomamos eso en cuenta y considerando que como se ve esta imagen que estamos viendo, a ver, no sé si acá se ve la flechita, esta imagen aquí es del proyecto de São Paulo, donde se explica claramente que el monorriel necesita, debajo de la infraestructura, que los pilares no ocupan mucho lugar, como se ve acá, tiene que haber accesibilidad para los vehículos de emergencia, tanto para la evacuación del monorriel como para la evacuación eventualmente de edificios que estén al costado de la línea del monorriel. Eso implica un espacio de 20 metros mínimo que tiene que tener accesibilidad. Eso implica una expropiación de al menos 66.000 metros cuadrados en el centro de San Lorenzo y en el centro de Asunción. Dicho sea de paso, el DRT no expropia 1 metro cuadrado en el centro de Asunción y en el mercado de Asunción.
donde, como dije, tenemos apenas 3.000 metros cuadrados. Entonces, desde un punto de vista del uso del suelo, es mucho más gravoso el monorriel. La otra gran falsedad que se dijeron entre por lo menos tres oportunidades, le dicen, no, eso va por arriba, o sea, hagamos el metro que va por abajo, no afecta al sistema. Quisiera que algún empresario me diga si poner sobre su empresa una oferta de 100.000 asientos le afecta, o si es verdad que eso no le afecta. Querría que me digan, que alguien, si eso es verdad que no afecta al sistema. No se puede introducir ningún elemento, de hecho ese es el problema, no se puede introducir ningún elemento de transporte sin desbalancear el sistema de transporte en su conjunto. Por eso el proyecto Metrobús lo toma como lo que es, un proyecto holístico donde tenemos que ver el conjunto de las empresas de transporte, estudiar lo que pasa. Acá tenemos una imagen que se publicó en ABC, donde dicho sea de paso, claramente es una imagen mentirosa. Fíjense que el tren es más pequeño que los vehículos, ¿verdad? Que el corte del automóvil, donde si tuviéramos algo de verdad, esta caja ocuparía por lo menos el equivalente a los 4 carriles centrales y sería algo mucho más masivo e intrusivo dentro de la ciudad. Pero además lo que hicimos fue introducir eso en el sistema de cálculo de la CETAMA. Hay una planilla de cálculo de la CETAMA que hace, en base a la oferta de transporte y en base a la demanda, se ve cuál sería la tarifa. La introducción de un sistema de transporte cualquiera, BRT, lo que sea, sin atender a cómo funciona el resto, implica automáticamente un aumento, un efecto de entre 3.000 y 3.600 guaraníes del pasaje por pasajero. O sea, en otras palabras, el efecto de restarle 240.000 pasajeros al sistema de transporte sin modificar ese sistema de transporte implica un salto cuantioso de la tarifa. ¿Qué hicimos en el proyecto Metrobús? Dentro de los costos del proyecto Metrobús está incluido lo que llamamos la chatarrización, vale decir, el sistema va a adquirir la flota vieja para destruirla. Algo, siempre suelo decir, se habla mucho del bendito préstamo del Banco de Fomento y compañía, del tema financiero. Yo no suelo tocar el tema financiero. A quienes me escuchan les suelo decir, no quiero hablar de qué es lo que pasó en ese tema. Lo que sí puedo decir es que vinieron 600 buses 0 kilómetros a la ciudad de Asunción. Entraron. ¿Y qué pasó? Que no salieron los que tenían que salir. Se aumentó en un 50% la flota de golpe y porrazo, haciendo que todo el sistema se vaya al diablo. Pero no se puede introducir, esto es un sistema. Al mover algo le afecta a todo el resto. Y de esa manera tiene que ser entendido. Se mencionaba de los efectos de la circulación, ya estoy terminando. El proyecto Metrobús lo que prevé es el ordenamiento, utilizando un carril exclusivo para el transporte público y 2 carriles para los automóviles. Me dicen que eso no es suficiente, pero es lo que tenemos hoy. El carril exclusivo para ómnibus ya funciona. Esta es una foto publicada por ABC. Vemos el carril exclusivo de ómnibus perfectamente dibujado, solo que estamos viendo qué es lo que ocurriría si a alguien se le ocurre decir que hay que hacer un carril a la derecha sin hacer ningún cambio en la demanda, porque tenemos más de 300 buses por hora sobre Eusebio Ayala, y cualquier estudiante de economía de transporte o de ingeniería de transporte sabe que no se puede administrar más de 120 buses por hora, porque las paradas no pueden administrar más de 120 buses por hora, lo cual ya es bastante elevado. Entonces se van a formar necesariamente esas colas y por tanto el carril ya existe. Lo que queremos es darle funcionalidad y hacer que opere apropiadamente. Quise dejar esta lámina que es de las presentaciones que hacíamos cuando yo era director de planificación de la CETAMA ya hace muchos años, pero quise dejarla para mostrar cómo ya se discutían estas cosas. Esta lámina yo la mostré desde luego en el Consejo de la CETAMA. Cuando discutíamos, pueden ver que dice alternativa 3 y está dibujado ya lo que se tomó finalmente como alternativa dentro del proyecto Metrobús. Esto lo discutíamos allá por el año 2002, 2003, donde vemos el gobierno construyendo el sistema, o sea, la parte de infraestructura, y los operadores de transporte formando una
entidad nueva para administrar y gestionar la parte operacional del sistema de transporte, que se perfeccionó posteriormente en otros aspectos de gestión, con la introducción del tema del billetaje y compañía. Y acá viene, porque esta fue otra de las cuestiones, porque ayer escuché decir, ¿cómo se va a hacer un proyecto sin la CETAMA? Y claro, a nadie se le puede ocurrir, por lo menos no a quienes estuvimos trabajando en la CETAMA. Solo que la CETAMA es un ente regulador, no puede operar este sistema, porque dejaría de ser un ente regulador. Si la CETAMA opera esto, deja de ser un ente regulador, que tiene que regular el conjunto del sistema. La CETAMA va a fijar la tarifa, la CETAMA tiene que fijarse los itinerarios, la CETAMA va a habilitar los vehículos, pero no puede operar el sistema. Por eso necesitamos otro que nosotros estamos llamando ente gestor, que está relacionado al Estado paraguayo y que es el que gestiona efectivamente la operación del sistema, como dice aquí, que dicho sea de paso es un sistema bastante más complejo que lo que opera en este momento. Se necesita crecer. Finalmente, hemos hecho solo en este año más de 200 presentaciones, debates, audiencias públicas de todo tipo. Repito, es el proyecto de puertas cerradas más extraño que conozco. Ahora, seguramente me dirán que no fue suficiente, y a lo mejor tengan toda la razón. El proyecto no tenía recursos, como no los tenemos hasta ahora, recursos para publicidad, o sea, lo hicimos a pulmón, lo hicimos, ahí se ve que, bueno, sí, en gran parte fui la estrella, también el actual presidente de la República defendiendo el proyecto. Esto fue donde estaba Federico, fue una audiencia pública en la municipalidad de San Lorenzo, donde ayer nos decían que no tuvieron oportunidad de discutir el proyecto, y me resultó simpático que en una de las fotos cuando estaba mirando para el Servicio Nacional, lo encontré precisamente discutiendo con nosotros al señor que ayer decía que nunca tuvo la oportunidad de discutir el proyecto. Él sí estuvo en las audiencias públicas de San Lorenzo discutiendo con nosotros. Es posible que no haya sido suficiente, hay que reconocer ese aspecto. Y quiero que aquí que quede claro, yo no estoy diciendo con esto, asumo la crítica del sector empresarial, porque obviamente que las negociaciones con el sector empresarial no se reducen a audiencias públicas. Estamos hablando de otra cosa diferente, y probablemente nos haya faltado ese tipo de reuniones que hubo, pero muy pocas. Pero sí estoy hablando de lo que fue la socialización del proyecto en todos los niveles y en todos los sectores. Se criticó también, ya no puse ninguna lámina de eso, que el sistema sea eléctrico. Hay cosas que me resultan simpáticas. El proyecto nació como un proyecto eléctrico. El BRT desde un principio fue eléctrico, y por eso hemos podido hacer el cambio. Cuando tuvimos contacto con un proveedor del Brasil que nos dijo que nos podían vender a $600.000 los trolebuses frente al $1.000.000 que nos pedían en Europa, fue el cambio que se operó en el sistema de transporte. Solo que nosotros veíamos como una etapa inicial la operación con diésel, que nos permitiría tener los ahorros para dar el siguiente saldo. ¿Por qué? Porque la operación con diésel nos permitía un ahorro operacional de casi $40 millones al año, que nos iba a permitir posteriormente financiar. Afortunadamente encontramos con la oferta que recibimos posteriormente que era posible saltarnos esa etapa y pasar directamente a la etapa eléctrica, lo cual, por cierto, nos da $11 millones adicionales de ahorro al utilizar energía eléctrica en lugar de combustible fósil. Pero bueno, quiero señalar finalmente que esta y otras cuestiones teníamos planificado discutirlas en la segunda fecha del foro, según nos había señalado la coordinación, que se nos señaló que era para el 11 y 12, quedó así establecida, 11 y 12 de diciembre, donde continúa este foro. Nadie habló que iba a haber un segundo foro o que habría otro.
sino que se dijo que el foro tendría estas fechas y tendría esas siguientes fechas, porque no había espacio ni tiempo para la cantidad de expositores internacionales y la cantidad de gente que quería participar, de donde me llama mucho la atención que se haya, escuché también muchas cosas. Yo no soy organizador y no formo parte del comité organizador, simplemente recibo la información, pero ayer se dijo que alguien me invitó a participar y nosotros no quisimos hacerlo. O sea, estaba planificado, pido disculpas a ustedes en todo caso, por eso no sé cómo funciona ese tema. Estaba planificado que la presentación del BRT sería en diciembre, así como está. De hecho, vamos a hacer esas presentaciones, y desde el Viceministerio de Transporte se presentarían diagnósticos del sistema, tanto en el aspecto urbano como en el aspecto de servicio, que era lo que estábamos haciendo. Creo que es todo. Gracias. Muy interesante el tema de BRT para volver a retomar como solución a la movilización de la movilidad de Asunción.